La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Por revelación, hoy les traigo este tema que se titula Guía teórica y práctica para sacar objetos de santería y brujería del hogar. Las citas bíblicas de esta guía están tomadas de la traducción Biblia Reina Valera en 1960. Esta guía es realizada por mi persona, servidora de Cristo, Saima Ernestina Tobar, Venezuela, Estado Cojedes. Estuve involucrada en la práctica del espiritismo marialioncero aproximadamente 35 años, religión que era paralela con la religión católica romana. En la santería cubana estuve 9 años y la complementé con la palería cubana y ya llevaba aproximadamente 3 años. Para los que hoy han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador es necesario ordenar tanto lo material como lo espiritual en sus vidas, de acuerdo a la palabra de Dios. Y es obligatorio destruir todo lo que es aborrecible y abominable a Dios, porque el templo de Dios es sagrado y nosotros somos ese templo de Dios. 1 Corintios capítulo 3 versos 17. En Deuteronomio capítulo 7 verso 5 dice: Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus bosques y quemaréis sus esculturas en el fuego. Amén. En el nombre poderoso de Jesucristo les ruego que hagan conforme a la palabra de Dios, no sean cobardes y faltos de la fe y el amor de Jesucristo, porque ante los ojos del Padre Celestial les aseguro que ya tienen su premio. En Apocalipsis capítulo 21 verso 8 dice: Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y a todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Esta parte teórica se fundamenta inicialmente en los mandamientos expresados en el Antiguo Testamento, que es necesario que usted reciba ahora, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que espada de 2 filos. Hebreos capítulo 4 versos 12. Y es espíritu y vida. Juan capítulo 6 verso 63. Amén. En el libro del Éxodo capítulo 20 versos 3 al 5 dice: Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. ¿Cómo define la Biblia a un ídolo? ¿Y cómo define a la idolatría? En el Salmo 135, verso 15 al 18, da una perfecta definición de lo que es un ídolo y dice: Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que lo hacen y todos los que en ellos confían. Amén. Asimismo, la Biblia define la idolatría. En Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10, dice: Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Nuestro Señor Jesucristo enviará al Espíritu Santo para vencer tus batallas. No lo dudes. Recordando en todo tiempo y aún en los peores momentos esta poderosa palabra
que dice en Isaías capítulo 41, verso 10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. En Deuteronomio capítulo 31, verso 6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Amén. En el Salmo 73, verso 26, dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. En el Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Amén. Te preguntarás, ¿qué hago con todos los objetos recibidos por espiritismo, hechicería, santería, palería, astrología, por cualquier pacto con la muerte o los espíritus errantes? Si confías en Dios por medio de Jesucristo, es muy sencillo hacer lo correcto. Según la palabra de Dios, en Deuteronomio capítulo 7, versos 5 y 25 dice, mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebrantaréis sus estatuas y cortaréis sus bosques y quemaréis sus esculturas en el fuego. Sí, amén. En Deuteronomio 7:25 dice, las esculturas de sus dioses quemaréis en el fuego. No codiciarás plata ni oro de sobre ellas para tomarlo para ti, porque no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Amén. Antes de continuar, le voy a recomendar lo siguiente. Primero, usted debe entrar en este proceso sin consultar lo que usted va a hacer a ninguna persona. Solo debe consultarlo con Dios por medio de Jesucristo con oración y ruego. De lo contrario, el miedo que puede experimentar la persona con quien usted consulte le puede transmitir a usted ese miedo como si fuese un virus letal. Esto es meramente espiritual, no tiene nada que ver con la carne. Por esto y más le recomiendo que lo que otro le va a decir para que termine confundido y atemorizado, ahórreselo y haga lo que el Espíritu Santo le revela hoy.